Estefania Amador me dijeron si estaba. Sara Michelle Azcárate. No está. Juan Alejandro Barbosa. Presente. Ana Sofía Campo. Presente. Tatiana Cárdenas. Presente. ¿Dónde? Que no la veo. Allá. Nicole Dayana Chacón. Presente. Gia Flores. Presente. Profesora, espéreme 5 minuticos, ya le pongo la cámara. Espéreme 5 minuticos. Juan Manuel Gallego. Juan Manuel Gallego está. Buenos días, profe. Buenos días. Jean-Pierre Girón. No está. Geraldine Grisales. Presente. Joseph David Izquierdo. No está. Santiago Libreros. Presente. Angeli Longa. Presente. ¿Dónde? No sé. Aquí, profe. Sí, ya te vi, Angeli. Duan Felipe Lozano. Presente, profe. Juan Esteban Marín. Ah, Juan Esteban es el que no tiene internet. Samuel Mora. No está. Presente, profesora. Bien. Aquí estoy. Ya te había puesto, dice falta. Javier Osorio. Javier sí no está, ¿cierto? Laura Daniela Palomino. ¿Sí está? No está. Buenos días. ¿Quién? Yo, Tania. Ah, no, Tania, todavía no te he llamado. Espérame un momentito. John Freddy Peña, ¿está? Presente. ¿Qué pasó con esa cámara? Jerónimo Pizarro. Presente. Santiago Rivera. Presente, profe. Edison Snyder Soldar. Presente, profesora. Juan Manuel Sánchez. No está. Luisa Tavares. Presente. Nicole Trujillo. Nicole está. Bueno, Nicole Trujillo, ¿no? Jonathan Esmidu Dueña está. Me iba llegando. Sergio Valdés. Presente. Jean-Pierre Valencia está. Daniela Vázquez Ortiz. Presente. Nicole Vivas Ramírez. Nicole no está. Presente. Y Tania Giselle Zapata. Ah, sí estás. Aquí dice que hay 24. Profesora, usted me llama. ¿Quién? Jonathan Esmidu Dueña. Sí, ya te había puesto la asistencia. Bueno, señor. ¿Quién más llegó después? Sara Azcárate. Ya. Bueno. Listo, chicos. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo va todo? Muy bien. Muy bien. Bueno, muchachos. Miren, hoy vamos a hacer algo. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que pasa es que yo he visto que ustedes con el tema de consolidación de datos no les quedó muy claro, ¿sí? Hicieron las cosas, pero no las hicieron como realmente debían de ser. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo primero que voy a hacer es volver a reforzarles el tema de consolidación de datos. A dos o tres les quedó claro, pero entonces es mejor reforzarlo para que ustedes lo entiendan bien. Y dime. Qué pena interrumpirlo, o sea que el mío me quedó malo otra vez, el que yo te ¿Cómo? mandé. El que yo te mandé quedó malo. No,
pero entonces, pues quiero reforzarles el tema para que ustedes lo entiendan bien, ¿sí? Para que ustedes sepan bien cómo hacer la consolidación de datos. Lo primero. Y lo segundo, les voy a reforzar el tema que vimos la semana pasada, que es buscar objetivo. ¿Listo? Entonces, comencemos. Lo primero, muchachos. Lo primero que ustedes de pronto no cayeron en cuenta, que yo se los repetí, se los recalqué, y de pronto, buenos días, y de pronto no les quedó claro, fue lo siguiente. Siempre que nosotros hacemos una consolidación de datos, lo hacemos con varias hojas o con varias tablas. ¿Por qué lo hacemos con varias tablas? Por ejemplo, hubo muchos que me hacían la consolidación de datos con una sola tabla. Hacían la consolidación de datos con tabla dinámica, pero con una sola tabla, muchachos. Para hacer esa consolidación de datos así, con tabla dinámica, entonces no hay necesidad de hacer consolidación de datos. Simplemente hacen la tabla dinámica y ya. ¿Para qué nosotros utilizamos una consolidación de datos? La utilizamos para hacer un resumen de datos de diferentes tablas. Por ejemplo, en el caso que vamos a ver primero, vamos a hacer una consolidación de datos semestral de 3 vendedores. El primer vendedor, perdón un momento, a Daniela y Juan Manuel Sánchez llegaron. Entonces, la primera tabla o las tablas que nosotros tenemos son tablas, dime, buenos días. Entonces, son unas tablas que nos están mostrando las ventas de unos trabajadores en 6 meses, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo hago yo para hacer un resumen, para saber cuánto en total se vendió, cuánto fue el promedio total de todos los trabajadores? Yo puedo hacerlo uno a uno, haciéndole promedio, uno a uno, pero es más largo, ¿sí? Entonces, por eso nosotros hacemos la consolidación de datos. Entonces, mire, por ejemplo, en la primera tabla que tenemos, una persona que ha vendido unos productos en 6 meses. Si vamos a la segunda tabla, es otro vendedor, más o menos los mismos productos en los 6 meses. Si vamos a la tercera tabla, es productos, otro vendedor vendió esos mismos productos digamos, en 6 meses. Entonces, yo necesito hacer como el resumen de esta información en una sola tabla. Para no ponerme a hacerlas una a una con las tablas dinámicas, entonces hago una consolidación de datos. Para nosotros hacer una consolidación de datos, en la consolidación de datos podemos hacer un conteo, una sumatoria, un promedio, ¿sí? O diferentes otras fórmulas, otras funciones. Entonces, vamos a hacerlo con una sumatoria. ¿Qué debemos de hacer? Primero, nos posicionamos en la primera tabla, ¿sí? Esto lo puedo hacer con libros o tablas en la misma hoja, ¿sí? Es decir, varios libros que tengan una tabla similar o también en el mismo libro varias hojas. Entonces, miren, tenemos 1, 2, 3 tablas similares. Ustedes me hacían la consolidación de datos con una sola tabla. Hacer una consolidación de datos con una sola tabla no tiene razón de ser, a no ser que en la tabla digamos, haya como una información repetitiva. Ahí sí se puede hacer la consolidación de datos en una sola tabla. De resto, hacemos la consolidación de datos con varias tablas que están en el mismo libro, puede ser, y en varias hojas, o en diferentes libros, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Entonces, lo primero, tenemos que tener definidas cuáles son las tablas que vamos a utilizar. Aquí vamos a utilizar estas tablas de ventas de productos de unos vendedores. Entonces, me posiciono en la primera tabla. Bueno, ¿eso les queda claro? ¿Que tienen que ser varias tablas? Sí, Señores, ¿ah? sí, señora. Bueno, listo. Bueno, Sergio, sí todo tenías claro. Pero el resto, ¿les queda claro que son varias tablas, no una sola tabla?
Ujú, sí, Bueno, profesora. listo. Entonces, lo segundo, ya tenemos definidas cuáles son las tablas con las que vamos a hacer la consolidación de datos. Entonces, definir qué consolidación de datos voy a hacer. Si la consolidación sencilla por la etiqueta datos o la consolidación que hacemos por por el asistente de tablas y gráficos dinámicos. Vamos a hacerla por acá por datos y consolidación de datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Nos posicionamos en la primera hoja, vamos a datos, consolidar. Nos aparece este cuadrito. Lo primero que nos pregunta es la función que vamos a hacer. Si es una sumatoria, si es un promedio, si es un conteo. Mire que aquí nos da las diferentes funciones que tenemos. Todo depende de lo que necesitemos. Si, por ejemplo, si yo necesito sumar todas las ventas, voy a hacer sumatoria. Si yo necesito contar realmente cuánto se vendió de cada cosa, entonces es cuenta. Si yo lo que quiero es sacar un promedio de ventas, sería promedio. Entonces, vamos a hacer una suma, ¿sí? Ahora, aquí donde dice referencia es donde nosotros empezamos a seleccionar la información que vamos a hacerle la consolidación. Entonces, aquí en referencia nos posicionamos, venimos acá y seleccionamos. Una vez que hemos seleccionado, le damos agregar. Cuando nosotros lo agregamos aquí, ya estamos agregándolo a una lista de tablas que vamos a consolidar, ¿sí? Entonces ya le dimos agregar. Vamos a la siguiente hoja, le damos, seleccionamos y le decimos agregar, ¿sí? Mire que aquí están quedando el primero Julio, el segundo Diana. Vamos a la tercera hoja. Miren que ya está seleccionado. Si nosotros vemos que la selección está bien, entonces simplemente le damos agregar. Si no, si de pronto hay más información, entonces seleccionaríamos y después le diríamos agregar. Entonces, miren, aquí en este cuadrito nos está mostrando que las referencias que vamos a consolidar, ¿cuáles son? La de Julio Aguirre, la de Diana Carrillo y la de David Martínez. Una vez que nosotros ya hemos seleccionado la información que vamos a consolidar, tenemos que tener claro si queremos, si tiene una fila superior. Entonces, aquí hay una fila superior. Sí, ¿cierto? La seleccionamos. ¿Tenemos una columna izquierda? Sí. Entonces, la seleccionamos. ¿Cómo sabemos la fila superior? La fila superior es la de los títulos. La columna izquierda es la que tiene, por ejemplo, los productos. Si aquí en este caso no hubiera productos, pues no seleccionamos columna izquierda. Y si deseamos crear los vínculos, pues le colocamos aquí crear vínculos con los datos origen. Ya depende de lo que necesiten. Le damos aceptar. Las referencias. Bueno, ¿por qué me dice que la referencia se superpone? Porque yo debía de colocarlo En la otra hoja. en una hoja nueva. Exacto. Es decir, selecciono una hoja nueva y aquí es donde hago la consolidación de datos. Muy bien, Sergio. Entonces, nos posicionamos. Empezamos a consolidar. Miren que se me borró la consolidación porque pues no me permitió hacerlo. Entonces vuelvo aquí, referencias, vuelvo aquí a Julio. Selecciono. Agregar. Entonces ya sabemos. Lo primero es hacernos en una hoja nueva. Aquí miren que me está, como hay una información de más, una línea de más, simplemente selecciono. Agregar. Voy a David Martínez, este sí está igualito, le doy agregar. Y una vez que ya los he agregado todos, mire, por ejemplo, a esta me le está faltando. ¿Qué haría aquí? Vengo aquí a donde dice Julio, lo elimino y voy a venir acá, perdón, voy a venir acá y lo selecciono. Miremos que todos estén bien. Julio está bien seleccionado. Diana de todas formas me está mostrando uno de más.
y David allí está. Listo, los tengo los tres. Fila superior, columna izquierda. Y le damos lo que les digo, si quieren crearle el vínculo lo colocan, si no, simplemente lo dejamos así, le damos a aceptar. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me salen estas cosas así? Estos números así. ¿Alguno sabe? ¿Ninguno sabe? Ojo, eso es algo muy sencillo que siempre desde que empezamos a ver Excel se les explica. Esto sale así es porque el número que hay aquí es más grande que la celda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ampliar celdas. El profesor Felipe, Ave María. Sí. Su profe llega y me pasa la mano por la cámara, ¿sí ven? Aún nos debe que nos diga la lista, profe. ¿Ah? ¿Cómo? A ver, pero... No, eso es para el profe Felipe. A ver, ¿Qué pasó? ¿qué pasó ahí? Aún nos debe que nos diga la lista. Yo, Barbosa. ¿Puedes decir la lista, por favor? ¿Cuál lista? Ay, Felipe. Ay, no se haga. Bueno, ahora se las doy, ahorita las mando, pues, para que vean. No, tan mentiroso, Eso. sea serio. Sigan ahí Y juiciosos. sí, sea serio. Vamos a, vea, ustedes nomás tienen hasta ahora, ¿no? ¿Ahora No. se les dio? No. Ah, sí, ustedes hasta esta clase, o sea, hoy tienen clases hasta esta hora. A partir de las 10 no van a tener clases. Las dos últimas Venga, no ¿y las eso? vamos, no las Las van a últimas no las tener. van a ¿Eso por tener, qué? Porque tenemos ¿Y una eso por qué? reunión. Profe, Bueno, solo pero vemos, profe, solo vemos sistemas y ya. Solo ven sistemas y ya. El resto de la Ah, bueno. la tienen para que estudien. Ven que más tarde les llegue la lista para que calmen, ¿Y por qué? Profesor, porque solo tenemos hasta aquí ya. Pero seguro que la va a Vamos a mandar. tener una reunión para reunión. precisamente sacarles esas listas, ¿no ven? Ah, ya. Ah, ya. Ah, entonces no tenemos más Que clases. no, pero les podemos dejar unos tallercitos para que gente... No, hombre, en el no, resto de profe. clases. No, se No, haga. profe, yo tengo mucho Profesora, sea tiempo. generosa. Profesora, mire ese frío tan horrible que está haciendo y usted va a poner tarea. Vamos a ver, Sí. si tengo ganas de mandar unos 16, 17 para la casa, Sí. vamos a ver. Incendiando Bien, acá. Joseph de primero, Vamos a mandar a Sánchez para la casa. Obvio, profesor. No, Ahora, pues no. mire que para mañana tenemos una tarea muy larga de sociales. Ah, bueno, entonces ahorita ahí tienen. Van a tener las dos ¿Cuál es que era la 3 tarea? horas libres para que hagan la tarea de sociales. Hacer todos dibujos. Bueno, muchachos, bueno. Entonces, volviendo a lo que estamos. Vean esto, sí. Entonces, les decía, cuando aparecen esos Y números... Luis incendiando esos a casa, ya vea. ¿Cómo? ¿Cómo, muchachos? ¿Qué decían? Juan Manuel. ¿Qué decía? Ahí sí habla Juan Manuel, ¿no? Ahí sí lo No era para Luisa, era para Luisa. Ah, bueno, muchachos, entonces miren, ¿Yo qué? aquí, dime. Dime. ¿Quién me iba a hacer una pregunta? No es nada, profe, solo están peleando. Bueno, entonces miren, aquí nosotros podemos comprobar que se hizo la consolidación de datos, que se hizo una suma. ¿Por qué? Ustedes vienen aquí, por ejemplo, Julián Aguirre tiene 28.500. Vamos a hacerla para que ustedes comprueben que esto está haciendo una suma. Julián Aguirre tiene 28.500 más Diana tiene 29.500, ¿sí? Más David. Y damos enter y miren. Espere un momentico que me la hice mal. Vamos a ver. Licuadoras de enero, Julián Aguirre. 28.500. Ah, pero sí lo estoy haciendo, sí. Más Diana Carrillo, las licuadoras 29.500. Más las licuadoras de... Y nos da total, ve, y no nos quiere dar, sin embargo. Bueno, debe de dar, aquí debe hacer una sumatoria de todas las licuadoras que se han vendido. Miremos algo. Aquí están las licuadoras de enero, licuadora de enero y licuadora de enero. Ah, sí, ahí está. Ah, ya sé. Es aquí.
Entonces, miren aquí. ¿Sí? Al sumar estos tres, desde las licuadoras de aquí, las licuadoras de acá y las licuadoras de acá, digamos, nos da como resultado 89.846.250. Entonces, imagínense ustedes tener que hacer cada una de estas sumas mensualmente. O digamos, aquí tenemos 3 trabajadores. Imagínense que tuviéramos 10 para estar haciendo esas sumas. Entonces, por eso mismo es que nosotros hacemos la consolidación, para no tener que hacer esto manualmente, sino que de una vez se vaya haciendo por medio de la consolidación una suma o un promedio o un conteo. ¿Sí? Eso es lo que hace. Bueno, perdón un momento, discúlpenme un momento. ¿Aló? Buenos días, perdón un momentito. Sí, con ella. Ustedes me disculpan un momento. Sí, señora. Ay, mire, discúlpame un momento, lo que pasa es que en este momento estoy en una clase. A mí me dijeron que me iban a... Sí, pero a mí me dijeron que me iban a llamar, era a las 10 de la mañana, no a las 9:30. No, pues estoy en una clase importante. Bueno, mira, lo que pasa es que ustedes, perdón un momento, ustedes me disculpan un momentico, es que necesito atender esta llamada de No hay surgencia. problema, Claro, profe. profe, obvio. Yo les agradezco O mucho. sea, tranquila. Tranquila. Ay, muchachos, qué pena, discúlpenme. Lo que pasa es que era para una cita médica y pues se habían quedado de que me llamaban a las 10 de la mañana. O sea que me adelantaron la llamada. Entonces, como es disque video, ¿cómo es? Cita telefónica, entonces me tocaba atender y ya. Bueno, ¿dudas con respecto a esto? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ahora sí les queda claro cómo nosotros realizamos la consolidación de datos. Entonces deben de tener en cuenta que no es en una sola hoja, es con varias hojas para poder realizar la consolidación de datos. Es decir, si nosotros necesitamos hacer una consolidación de datos es porque estamos trabajando con varias tablas. Si vamos a hacer una consolidación de datos, no la hacemos con una sola tabla porque pues no tendría razón de ser, ¿sí? Porque pues digamos para hacer resúmenes de tablas pues hay otras cosas que son como por ejemplo agrupar o ordenar, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Les queda claro la consolidación de datos? ¿Chicos? Sí. ¿Sí? Profe, Bueno, ¿será que usted más tarde le puede mandar el video para repasar? ¿este video? Sí, no hay ningún problema. Yo entonces más tardecito se los envío al grupo. Bueno, Vale. entonces, vamos a mirar el otro tema, que el otro tema del que nosotros estamos trabajando. Ay, no. El tema con el que nosotros estábamos trabajando también, que empezamos a trabajarlo la semana pasada, fue buscar objetivos, ¿cierto? Nosotros habíamos visto un ejemplo de buscar un objetivo pagando unas cuotas, ¿cierto? Hicimos un cuadrito en donde pagábamos unas cuotas mensuales, queríamos saber cuánto debíamos de pagar mensualmente en unas cuotas, ¿cierto que sí? Bueno, hoy vamos a mirar en un buscar objetivo de forma, digamos, con pago de todas formas, pero de una manera diferente.
¿Recuerdan cuando nosotros trabajábamos escenarios? Que nosotros llegábamos y podíamos cambiar valores de esos escenarios para poder saber cuál era lo que más nos convenía. Bueno, hoy vamos a hacerlo, vamos a trabajar algo similar de escenarios, pero con buscar objetivo. ¿Qué tenemos? Nosotros necesitamos hacer un préstamo, ¿cierto? Digamos de 15 millones de pesos. El préstamo en un banco me dijeron que me lo prestaban a 5% de interés y a 15 cuotas, es decir, a 15 años. 15 años son 180 meses. Entonces, vamos a empezar de cero. O sea, tengo un préstamo o necesito hacer un préstamo de 15 millones de pesos. Los intereses son el 5% y son a 15 años, ¿sí? Eso es lo que me está ofreciendo el banco. Quiero saber cuánto pagaría por este préstamo. Entonces, simplemente vengo aquí, hago la fórmula financiera y pago. ¿Se acuerdan cómo lo hacemos? Con pago. Nos pide una tasa de interés. ¿Esa tasa cuál es? Es este interés. Nos pide una NPER, que ese NPER son los periodos, es decir, las cuotas. Y nos pide un BA, que es valor actual, que es el préstamo que vamos a realizar. Recuerden, BF y tipo son los siguientes. BF sería si yo sé cuál es el valor final que voy a pagar. Como no lo sé, lo dejo en blanco. Y el tipo, si es pago adelantado o pago vencido. Eso lo dejamos también en blanco. Y simplemente le decimos aceptar. Me está diciendo, aquí en pago, me dice que el pago yo lo tendría que hacer mensualmente por 1.445.134 pesos. ¿Listo? Entonces, ahí me está dando el pago. Pero, ¿qué sucede si yo no tengo todo ese dinero? Yo, por ejemplo, solamente puedo pagar, digamos que puedo pagar 400.000 mensuales. Ay, perdón, 400.000. Que yo tengo que pagar 400.000 mensuales. Perdón, tengo que colocarlo con menos. ¿Por qué tengo que colocarlo con menos? ¿Quién me dice? Porque si no estaría aumentando, está quitando, ¿no? Sí, pero cuando yo coloco algo con menos es porque sale de mi bolsillo, ¿sí? Ah, No porque me llega, sino que sale. Es decir, en finanzas, cuando ustedes tienen que hacer un pago, eso es menos para ustedes y realmente es algo que se resta de nuestro dinero, ¿cierto? Entonces, por eso tiene que aparecer en menos. Por eso miren que aquí en el pago, aquí nos dice menos 1.445.134, porque es algo que tenemos que pagar. Entonces, por eso aparece en menos. Entonces, digamos, aquí me está diciendo que tengo que pagar 1.445.000, pero yo no tengo 1.445.000 mensual. Yo tengo 400.000 pesos mensuales. Entonces, vamos a mirar cómo puedo hacer yo para que este pago me quede en 400.000. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a buscar el objetivo que necesitamos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo, ¿cuál sería? ¿Pagar cuánto? 400.000, que es lo que tengo, ¿sí? Entonces, ustedes siempre se trazan un objetivo. Por ejemplo, bueno, digamos que no son 400.000. Tengo 500.000 mensuales para pagar. 5 millones, no, 500.000. Tengo 500.000 pesos mensuales para pagar, pero aquí me está diciendo que debo pagar 1.445.000. ¿Qué tengo que hacer? Buscar este objetivo, buscar que aquí en pago me queden 500.000 pesos. Entonces ahí es donde empezamos a buscar el objetivo. Vamos a datos. Aquí, perdón, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Entonces, definir la celda. ¿Cuál es la celda que yo necesito que me queden 500.000 pesos? Esta de pago. ¿Sí? Entonces, ahí me posiciono. ¿Con qué valor? Entonces, aquí es donde coloco yo el valor. ¿Cuánto es el valor? Menos 500.000. ¿Cierto? Porque debo hacer el pago. ¿Y cuál es la celda que voy a cambiar? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo quiero saber si en lugar de 5%,
perdón, en lugar de este 5%, me lo aumentan o me lo colocan en 3%. Vamos a ver si llegamos allí, perdón, vamos a cambiar el interés. Entonces, este de aquí, no le colocamos allí, sino que le colocamos el de interés. Entonces, vamos a ver cuánto me va a tocar pagar de interés si yo quiero llegar a 500.000, si tengo que pagar 500.000. Me tocaría pagar un interés del menos 8%. ¿Qué sucedería ahí? Que eso es algo ilógico, porque los bancos a mí no me van a pedir que pague menos, sino que pague más interés, ¿cierto? Entonces, por ese lado, no lo puedo hacer. Ese objetivo no lo puedo cumplir. Vamos a mirar entonces otro objetivo. Buenos días. Perdón. Sí, señora. Sí. Bueno, entonces, vamos a mirar otro objetivo que sea más lógico, ¿cierto? De todas formas, que el pago sea menos 500.000. Pero entonces, vamos a cambiar ¿cuál celda? La celda de las cuotas. Vamos a saber entonces cuántas cuotas tengo que pagar para poder pagar 500.000 pesos mensuales. Y le damos a aceptar. Miren que ahí está buscando la cantidad de cuotas que debería pagar. Entonces allí me dice que para pagar ni siquiera 500.000 pesos, sino para poder pagar aunque sea 750.000 pesos, tienen que ser 781 cuotas. Entonces también es un poco ilógico, ¿no? Entonces vamos a buscar otro objetivo, vamos a buscar el objetivo que yo pueda pagar 500.000 pesos con un préstamo. Entonces volvemos aquí, buscar objetivo y volvemos acá. Definir la celda, esta celda. ¿En cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto, Sergio? ¿Cuánta es la plata que tengo? 1.000.000, que la que tiene 500.000 tiene que 500.000. pagar. Exacto. Entonces, ¿cuál es la celda que deberíamos de cambiar para saber realmente El cuánto valor del podría pagar? préstamo, porque ya no El queda préstamo. otra. Claro, esa es la más lógica del buscar objetivo, el préstamo. Entonces, vamos a ver. Aquí me están diciendo que para yo poder pagar mensualmente 500.000, que eso es lo que yo tengo, debo hacer un préstamo de 5.189.829 con 0.19 centavos. ¿Ven? Entonces, ese es el buscar objetivo. Buscar la forma de yo saber de una forma lógica un dato. Por ejemplo, mire qué tuvimos que hacer. Colocarle los intereses, cambiarle los intereses, cambiarle las cuotas y por último, cambiar el préstamo. Entonces, de allí, cuando buscamos el objetivo, ¿qué es lo que hacemos? Buscar la forma más lógica de lo que necesitamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si de pronto necesitáramos este préstamo, tendríamos que o aumentar las cuotas, los meses, que serían muchísimos meses, o no, muchísimos meses, no, muchísimos años, o llegar y cambiar el valor de préstamo. Les pregunto, ¿esa parte les queda clara? Pues ¿Sí? si pone un ejercicio así, sí. ¿Ah? Si pone un ejercicio así, sí. Bueno, pues yo les puedo colocar un ejercicio, pero entonces para que ustedes lo hagan, para que lo entiendan, para que lo realicen en su casa. Vamos a hacer algo. Les voy a enviar, como me dijo Sofía, les voy a hacer el favor de enviarles el video de la clase y les mando o sea, ustedes en su casa lleguen y hagan el préstamo, el interés, las cuotas y el pago, ¿sí? Para que estudien lo que vimos hoy. ¿Listo? Para que les quede. Profe, ¿y los que no tenemos computador? Ah, no, pero es que esta no es una actividad para ustedes entregarla. Es una actividad para que ustedes la estudien en su casa, ¿sí? Es una actividad de repaso. Para los que no tienen computador, pues simplemente entonces llegan y miran los videos, miran el video que les voy a enviar, este video de la clase,
miran videos también en YouTube, que allí en YouTube hay muchos videos de esto de buscar objetivo para que lo tengan más claro. ¿Listo, chicos? Entonces, nos vemos Dios mediante la próxima semana, dependiendo de lo que nos digan acá hoy. ¿Listo, chicos? Está bien, profe. ¿Hay que hacer talleres? Que no escuché bien. No hay que hacer, taller, pero entonces sí les voy a mandar este video de refuerzo para ustedes que estudien allá en sus casas. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Y les voy a mandar también un contenido de refuerzo con unos videitos. ¿Listo? Con unos links de videos a YouTube. ¿Listo, muchachos? Entonces, se cuidan. Juan, hola, ¿cómo estás de...? Juan, ¿cómo está de cómodo? Felipe, vení. Felipe. Mira, Juan. Qué Barbosa, está relajado ahí, ¿no? Muchachos, nos vemos, pues. Ahí sí para él. Ay, no. Chao, profe. Nos vemos la próxima. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Luego. Dios los Chao. bendiga. Chao, profe. Chao, Felipe. Están pendientes. Después. Todo bien, Felipe. Chao, profesora. Chao, estén bien. Están pendientes. Yo, Chao. Tatiana, mire el chat. Mire el chat, Tatiana.